Que Dios les bendiga, mi nombre es Eli Gutiérrez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Orea de México y es un gusto, un placer, una alegría estar con todos ustedes en este martes 23 de marzo de 2021. Estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios y hoy es el día 40 días ya estudiando valores que Dios quiere formar en nosotros, las cosas que son según su corazón, y hoy nos toca otra vez el valor de la fidelidad. Repetimos el valor de la fidelidad que comenzamos ayer y que hoy continuamos, y el devocional de hoy se titula Eclipse total del corazón. Eclipse total del corazón, porque así es como se encuentra David, envuelto en esta bruma de tinieblas por su propio pecado. Ayer estudiamos este pecado escandaloso en el que cayó David, de acostarse con una mujer que no es su esposa y que de hecho es esposa de otro hombre, de uno de sus soldados. Y bueno, pero no solamente fue ese pecado, sino que después la mujer queda embarazada, Betsabé queda embarazada, le avisa a David y David trata de ocultar su pecado y cae en una espiral, en una bola de nieve que, bueno, se convierte en una gran tragedia en la vida de David. Por eso eclipse total del corazón. Y entendamos, como dijimos ayer, que no es solamente ese pecado en el momento de caer, sino que viene arrastrando el rey David todo un descuido, un dejado no olvidarse de lo que Dios había ordenado en su ley, que los reyes no debían tener muchas esposas, y David, todo lo contrario, tuvo muchas esposas. Ayer dije que tuvo 600 esposas, eso no es exactamente lo que dice la Biblia dice de unas 700 esposas del rey Salomón, no del rey David, y del rey David dice que tuvo algunas esposas, se dice el nombre de 8 esposas que tuvo el rey David, y concubinas, no sabemos exactamente el número, pero se sabe que tuvo también un número alto de concubinas. Pero con tener más de una ya es un pecado, ya es absolutamente fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no solamente en la ley de Moisés, sino desde que la creación, Dios había dicho: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios había instituido la familia como la unión de un hombre y una mujer, pero el pecado entró en la humanidad y la humanidad se corrompió, y bueno, surgieron sociedades donde los hombres había poligamia y tenían varias esposas, y una cosa terrible, completamente reprobable. Más de una esposa ya es algo por completo reprobable. Y bueno, el rey David, no contento con ello, tuvo 8, y eso lo llevó a este gran pecado. Y hay que entender que estamos hablando de una sociedad de más de casi 3000 años, hace casi 3000 años. Y por supuesto que la sociedad es diferente, la poligamia era bien vista en los reyes, nadie decía que estaba mal, todo el mundo lo aceptaba, y por supuesto que eso está mal hoy y siempre. Sin embargo, hay que entender que en esta sociedad era bien visto eso, y el rey David pues practicaba eso porque simplemente era la costumbre, era lo que se aceptaba. Pero miren cómo la ley de Dios, la moral divina, no depende de la cultura, no depende de la sociedad, sino que Dios juzgó a David por algo que está mal hoy y mañana y hace 5000 años y siempre, y siempre. Por eso llamaremos a este devocional y hablaremos del valor de la fidelidad, porque Dios nos llama a ser fieles a Él, a su ley, no las normas de nuestra cultura, sino a Él, a su ley, a lo que es bueno según Dios, no según nuestro mundo. Y bueno, vamos a continuar esta historia. Ya me metí a hablar aquí demasiado. Vamos a orar, y recuerden, simplemente les recuerdo lo que siempre les digo: oremos por nuestros pastores, oremos por los enfermos, oremos por los necesitados de muchas maneras. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Háblanos, permítenos encontrar enseñanzas según necesita cada quien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y hemos estado hablando de este pecado y de David y de lo que causa el pecado. Y no voy a leer precisamente, pero ustedes pueden seguir continuando la lectura en 2 de Samuel 11. Y resulta que se embaraza Betsabé y se lo hace saber a David. David está todo preocupado, no puede ser, se va a saber. Y entonces manda a llamar al esposo de Betsabé, Urías. Y traen a Urías, y David le hace como que quiere saber de la guerra. Oye, cuéntame, ¿cómo está la guerra ya? Te traje para que me informes. Y David le dice: no, pues estamos ahí peleando y todo muy bonito. Le dice David a Urías: ¿por qué no te vas con tu esposa y tienes placer y descanses un rato? Ya has servido mucho. Y David se tranquiliza porque dice: pues este hombre va a ir con su mujer y va a tener intimidad con ella, y luego pues cuando sepan que está embarazada nadie va a saber que fui yo. Pero resulta que le avisan a David que Urías, como que todos los demás que estaban alrededor, como que todos saben lo que está pasando, y hasta le avisan a David: oye, David, ¿qué crees? Que Urías no se fue con su esposa, se quedó aquí en la guardia
con los demás soldados aquí en la Guardia Real. Y entonces David le dice, oye, Urias, ¿por qué no vas con tu esposa? Y Urias le dice al rey, mira, este es el capítulo 11, versículo 11 de segundo de Samuel. El arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, era un hombre leal al rey Urias, cachetada con guante blanco a David. Y David dice, ¿y ahora qué hago? Al día siguiente lo invita a cenar, comen y beben, lo emborracha y dicen, ahora sí borracho, ya se viene a su casa y bueno, asunto arreglado. Bueno, resulta que ni borracho se fue a su casa y dice David, ¿ahora qué hago? Pues le da una carta a Urias, le dice, regresa al campo de batalla con el general Joab. Iba cargando Urias su propia sentencia de muerte y no la lee nunca, le entrega esa carta a, quién sabe si sabía leer ni siquiera, le entrega ese mensaje a Joab y Joab lo abre y es una orden de poner a Urias al frente de batalla, cerca de la muralla del ejército enemigo, y ahí muere Urias. Es dado aviso a Betsabé que murió su esposo. Betsabé le guarda luto por un tiempo y una vez que termina su tiempo de luto, David la toma como esposa y tienen un hijo que después les cuento qué pasa con este hijo. Pero bueno, como ven, mis queridos hermanos, el pecado de David no contento con el pecado de la poligamia, no contento con el pecado del adulterio, no contento con eso, también comete un pecado de asesinato indirecto porque no lo mata él por su propia mano, pero lo manda como una sentencia de muerte. Adúltero, asesino, infiel a Dios, eclipse total del corazón. Mañana leeremos acerca del arrepentimiento de David. Sin embargo, déjenme hoy reflexionar en el eclipse, el pecado de David y cómo podemos nosotros no caer en eso, entendiendo tres cosas sobre el pecado. Número uno, el pecado lleva a más pecado. El pecado es una bola de nieve que va creciendo y la mentira lleva más mentira y la maldad lleva más maldad y la violencia engendra más violencia y el pecado trae más pecado. El pecado de David lo llevó a cometer más engaños y incluso muerte y asesinato y violencia. Dice un salmo de David precisamente, mientras encubrí mi pecado, se carcomía en mis huesos y mi ser, pero revelé mi pecado, confesé mi pecado y él me perdonó. El pecado no confesado lleva más pecado y más pecado y más pecado. Esto es un eclipse, es una bruma de la que no podemos salir hasta que nos arrepentimos. Más nos valdría arrepentirnos inmediatamente, lo más pronto posible, de cada pecado que cometemos. Número dos, el pecado te aleja de Dios. Eso es precisamente el pecado. El pecado te aleja de Dios, el pecado te separa de Dios. Es increíble lo lejos que llevó David. Y dio un paso y tomó una segunda esposa, y dio otro paso y tomó más esposas, y dio otro paso y empezó a mirar con lujuria, y dio otro paso y tomó una mujer que no era suya, que era la esposa de otro hombre. Y déjenme decirles algo, miren, se discute mucho entre los teólogos y los que estudian la Biblia si qué tanta responsabilidad tiene Betsabé. Algunos dicen, bueno, Betsabé también le estaba coqueteando, claro, le echan la culpa, ¿verdad? Le estaba coqueteando, ¿qué hacía ella bañándose ahí a la vista del rey? Otros dicen, no, y yo me inclino más por esta idea, aunque no voy a decir que una es correcta, pero me inclino más por pensar que no se trata solo de un pecado sexual, de lujuria, también se trata de un asunto de abuso de poder. Es el rey, nadie le dice que no, le dicen traigan a esta mujer y la traen. La gente alrededor le encubre, nadie le está diciendo, oye David, nadie se atreve a decirle porque él es el rey, es el que tiene el poder, es el que manda, es el que se hace su voluntad. Y entonces no solo se trata de un pecado sexual, se trata de un asunto de abuso de poder del propio David, porque el pecado te aleja de Dios. ¿Cómo llegó tan lejos David? Porque te aleja de Dios el pecado. Y cayó en una serie de pecados terrible, completo eclipse del corazón. Entonces, número uno, el pecado lleva a más pecado, el pecado te aleja de Dios y por último, el pecado trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, a veces no inmediatas, a veces tardan años. Y miren, Dios perdonó a David y David se arrepintió. Sin embargo, las consecuencias de este pecado lo siguieron por siempre. Dos de sus hijos murieron en un efecto dominó del descuido de la moralidad del rey David, que vamos a ver cómo incluso termina sus días. Ni siquiera termina sus días muy bien el rey David, el gran rey David, termina sus días pues triste. La verdad es que de una forma que nadie quiere terminar sus días. Y
Y es este hombre conforme al corazón de Dios, el escritor de los Salmos. Bueno, es que el pecado trae consecuencias. Lo siguieron toda su vida. Su familia se destrozó por completo por culpa, y que vamos a ver más adelante. Pero lo que hay que entender es que el pecado siempre, siempre trae consecuencias. A veces no inmediatas, pero siempre trae consecuencias. Por eso, el día de mañana entenderemos cómo no caer en esos pecados con una serie de pasos, pero hoy hemos dicho, seamos fieles a Dios. No caigamos en el eclipse total del corazón, porque el pecado lleva más pecado. El pecado te aleja de Dios y el pecado trae consecuencias. Más vale ser fieles a Dios y confesar nuestros pecados desde el principio y vivir y disfrutar del perdón de Dios desde el principio. Oremos. Gracias, Señor, por esta historia, Señor, que es una historia trágica, da tristeza leerla, Señor, realmente, pero nos confesamos delante de ti, Señor, que a menudo nosotros también, Señor, hemos caído en pecado, hemos seguido, hemos permitido que avance esta bola de nieve. No nos permitas, Señor, hacer eso. Permítenos confesar nuestros pecados inmediatamente, serte fiel, no llegar al eclipse total del corazón, Señor, sino confesar nuestros pecados, no abusar de nuestras posiciones de poder, no caer en pecados de lujuria y cualquier otro pecado, Señor, que hay en nuestro corazón, de idolatría, Señor, que ponemos en nuestro altar otras cosas, los placeres de este mundo, el dinero, nuestro propio ego. No nos permitas hacer eso, Señor, sino ponerte a ti en el centro de nuestro corazón y serte fieles por siempre. En el nombre de Jesús pedimos esto, y también te pedimos por nuestros pastores, por todos los necesitados de esta comunidad y por los que han experimentado la partida de un ser querido. En tus manos estamos, Señor, tantas necesidades que hay. Te pedimos milagros y sobre todo tu presencia y tu compañía. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y me encantaría encontrarles el día de mañana. Bendiciones.